noches, edición número 619 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Vamos a presentar a nuestra invitada directamente porque es la figura. Carmen Polledo, diputada de la Nación por el PRO, por la Ciudad Autónoma, como es mi caso también, y fue un excelente vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante 4 años. Dos años jefa de bloque, 2 años vice. Muchas gracias por la invitación. No, el agradecido soy yo. Además, es alguien involucrado hace muchísimos años con todas las cuestiones inherentes al mejoramiento de los sistemas de salud, como que fue presidenta de la Cooperadora de Acción Solidaria durante tantos años, y la verdad que si uno ve la obra que hizo COAS a lo largo de todos estos años, durante la gestión de ella y posteriormente continuando esa brillante actividad que tuvo Carmen, puede apreciar con la cantidad de material que le suministró, tomógrafos computados, salas de rehabilitación que les suministró a todos los hospitales de la Ciudad Autónoma. Como los temas en estos días están prácticamente en la legislatura, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, diríamos absorbidos por 2 temas. Por un lado el tema tarifario y por el otro lado el tema inherente a lo que es el debate que se está dando sobre la interrupción legal del embarazo, del aborto. Pero brevemente queremos hacer algunos comentarios también relacionados con el presente. Por supuesto, Carmen, habilitada para opinar de todo, nos rectifica o nos corrige. En primer lugar, me pareció excelente lo que señaló otra de las muestras, las muestras más claras de lo que fue la corrupción de la era K, que es cuánto nos va a salir el Mundial de Fútbol a los argentinos. 3 millones de dólares contra los 19 millones de dólares que costó hace 4 años, con una moneda diferente. Pero además esos 3 millones de dólares no se van a gastar, porque van a ser vendidos en publicidad, de tal suerte que el Mundial nos va a salir gratis. Sí, según Hernán Lombardi serían 3 millones en el caso improbable de que no se pudiera vender publicidad. El otro caso fueron 19 millones porque no se vendió publicidad, porque la publicidad era aquella abrumadora letanía a la que nos sometían los intervalos de los partidos, la publicidad oficial. Realmente esto es algo para destacar, porque a veces uno se queda, ¿no es cierto? Hoy estábamos con Carmen justamente hablando del tema de la inversión social, lo que ha crecido, y nos acusan de ser gobierno neoliberal, gobierno de deseos, y es la inversión social más importante en toda la historia argentina. Sí, y retomando el tema anterior, antes de empezar con las cuestiones sociales, a mí hubo algo de la declaración del ministro Lombardi que me llamó la atención. En la última edición viajaron 64 personas, y esta vez viajan 23, entonces ahí te da la pauta de lo que es poner criterio y poner cabeza e intentar hacer la tarea profesionalmente como corresponde, pero realmente cuidando los recursos, hasta los recursos humanos, así que son detalles. No, pero es interesante. Ustedes recordarán en los anteriores, en el anterior Mundial y quizá en otros, la cantidad de periodistas deportivos que pululaban por las ciudades donde se desarrollaba el Mundial y que como no tenían demasiado que hacer, le hacían bromas a la gente, como una especie de estudiantina. No todos, por supuesto, hay muy profesionales, pero esto era un derroche de recursos. Llamativo. Hay algunos que van a ir igual, pero no pagados por el gobierno, sino que van a ser pagados por Telesur, como el caso de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, a quien llamativamente lo han salido a apoyar en una solicitada que hasta firma algún juez federal, diciendo que es una persecución política, una sentencia judicial. Realmente cuando uno escucha esto, yo le digo a los televidentes, es una besanía total, una sentencia judicial. Esto pasa como lo que pasó con Cristóbal López, que se consideraba un perseguido político. Una sentencia firme de hace muchos años, que hasta me llegó a la corte, fue rechazado el recurso. Él tiene una deuda, ya está, es firme, no se discute más. Tiene los recursos, no quiere pagar. Bueno, entonces como a cualquier persona se le embarga lo que tiene, porque además se insolventó. Entonces le quedan algunos cuadros en su lujoso departamento y de eso ha hecho una cuestión política como fue una persecución. Increíble. El progresista, Nakam Pop. Vamos a tocar el tema que en estos días concita toda la atención de la legislatura, que es el debate sobre el aborto. Quiero señalarles de que esto está en 4 comisiones: la Comisión de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal. Carmen es la presidenta de la Comisión de Salud
y es alguien que realmente está llevando con toda enjundia, con todo profesionalismo y con desplegando toda su capacidad y sus dotes de política adelante estas sesiones, juntamente con otros diputados, pero reconozcamos que vos estás firme al pie del cañón. Sí, la realidad es que este plenario de comisiones, tal cual nombras vos, es quien lleva adelante estas extensísimas reuniones 2 veces por semana, martes y jueves, desde temprano por la mañana de las 9 hasta eso de las 6 de la tarde, en donde se escuchan todas las voces. Y eso es nuestro gran desafío, del cual estoy, les reconozco, muy contenta y muy satisfecha, porque se está realizando en un marco de respeto, de pluralidad, no ha habido un solo inconveniente y se van alternando distintos oradores. Al principio lo habíamos hecho temático, bueno, había un día que venían médicos, otro día que venían abogados, ahora ya están viniendo alternadamente todo tipo de personas, de oradores que se inscribieron en su momento, y yo, como dije de entrada, más allá de las posturas personales, yo celebro este debate y creo que además todos nos vamos con un aprendizaje. Más allá que en algún momento hubo algún periodista que estuvo un poco feliz contigo, pero bueno, eso revela la altura de Carmen, porque de esto no hizo show. Vos me mirás incluso con cara... No sabías, sí. Me miraste y no está preparado esto. Bueno, hubo un periodista que, por respeto también a ella, no vamos a contar el tema, porque la verdad que lo dejó pasar por alto. Y fue el primer día, que realmente podía haber sido turbulento. Si ella hubiera reaccionado, incluso recibió apoyo de muchas organizaciones de todo tipo que se solidarizaron con Carmen por una cuestión absolutamente desafortunada de un periodista. Yo creo que es un tema muy delicado, es un tema que durante años la sociedad quiso tratar. Y acá quiero destacar la decisión política del presidente Macri, que fue quien habilitó, porque estamos hablando de este tema, durante muchísimos años este tema fue vedado, nadie podía hablar del tema, así que yo quiero rescatar eso, fue este gobierno y no otro quien lo puso en tratamiento, por un lado, y por otro lado, con la seriedad que se está llevando adelante. Así que es un tema de gran sensibilidad que afecta a la sociedad entera. Así que yo espero que en breve sigamos teniendo estas reuniones que son tan positivas y podamos llegar a alguna instancia. ¿Cuándo se espera que haya un dictamen? Yo creo que vamos a llegar hasta fin de mayo con distintos oradores, y la idea quizás sea en la primera semana de junio tener alguna reunión con los diputados para que cada cual también pueda interactuar con los otros y poder así llegar a firmar un despacho y quizás llegar, siempre digo quizás porque uno nunca sabe, ¿no? En el Congreso pasa alguna otra cosa antes, y como esto, el otro día la diputada Ivana Bianchi, para mi modo de ver muy acertadamente, pidió una sesión especial para que esto no se trate en el marco de una sesión donde hay otros temas. Así que en principio, si hay un acuerdo político y se dan las fechas y demás, llegar alrededor de junio. Sí, la segunda semana de junio, más o menos por ahí, a poder tratar el tema. Seguramente el despacho va a cambiar, porque a mí lo que me interesa es que todos sepamos de qué estamos hablando, porque no es solamente aborto sí, aborto no, sino es aborto sí y en qué condiciones. Entonces yo creo que eso sí se va a ir modificando. Hoy por hoy el texto, que son 9 los expedientes que se tratan, pero el texto que está en discusión, que es el que más firmas tiene, el del colectivo de la campaña para el aborto, tiene algunos detalles realmente muy complicados, ¿no? La niña sola de 13 años que no puede comprar ni siquiera una botella de cerveza, puede ir sola sin padre, madre o tutor a pedir un aborto, la no inclusión de la objeción de vida, la objeción de vida, conciencia para los médicos, que es un tema delicadísimo. Después también hay un artículo muy complicado en donde habla de como causal cualquier malformación fetal grave, lo cual implica todo. Así que yo creo que van a tener que quizás ajustar algo, no sé cómo estarán viendo aquellos que propician estos proyectos. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, estoy en contra del aborto, me parece que no es la solución y realmente creo que es un acto de violencia que las mujeres no merecemos. Y estamos a favor de la vida. Claro, pero ahí yo quiero hacer este hincapié, ¿no? Estamos a favor de las dos vidas. De las dos vidas, porque es verdad que también aquellos que por ahí piden por esta ley se sienten mal cuando uno dice que estoy a favor de la vida. Acá lo que nosotros vemos es una colisión de derechos entre el niño por nacer y la madre. Hoy en día nadie discute, y fíjate que eso es un tema a destacar, porque en todas estas reuniones
no hubo nunca nadie que no reconozca que desde el punto de vista legal, como dice el Código Civil en su artículo 19, con la última modificatoria, hay vida desde el momento de la concepción y también desde el punto de vista de la ciencia. Así que esto de que hace unos años se podía discutir, ya hoy esa discusión está saldada, vida hay desde el momento de la concepción. Así que es cómo encaramos esta sociedad y esta Argentina del futuro con distintas miradas en donde uno tiene que respetar lo que piensa el otro. Pero también es cierto que aunque estemos en contra del aborto, sabemos que hay que quizás ajustar otro tipo de políticas, como por ejemplo la educación sexual. La educación sexual, hay que tener un programa de anticoncepción mucho más fuerte, hay que trabajar muchísimo acompañando a nuestras chicas y a nuestras mujeres para que puedan tener realmente todas las herramientas. Justamente hoy este plan tan ambicioso en donde los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social implementan este programa que van a acercar a más de 1.300.000 chicas y chicos justamente para hablar de educación sexual. Vos sabés que el tema de la anticoncepción en la mujer requiere un ámbito médico, no es simplemente repartir profilácticos. Entonces hay un punto en donde el profesional se tiene que sentar con la mujer, ver los antecedentes, son hormonas las que se dan, así que hay que darlo en el marco de un consultorio, de una consulta profesional, y yo creo que va por ahí. Y después también hay que trabajar la ley de adopción y hay que estar más cerca de nuestras mujeres, eso seguro. Yo creo que lo que muchas veces se planteó también es decir, bueno, terminamos con este tema, bloqueamos la posibilidad del aborto, que no se trate, y seguimos adelante como están las cosas. Yo me acuerdo que siendo diputado de la ciudad se votó una ley de educación sexual, y ahí me sorprende que esta ley que ponía como primer depositario de la educación en la familia, dicho por nuestra Constitución, la Carta Magna de los porteños, luego la implementación fue dificultosa porque no había textos que evocaran la educación sexual desde un punto de vista integral, sino que lo subsumían al tema genital. Totalmente. Y entonces me parece que ahí tenemos que hacer hincapié. Ese es un tema, y el otro tema que hay que tener en consideración, que en nuestro querido país el tema federal pesa mucho también, entonces es disímil, no es una cuestión homogénea. Hay algunas provincias que lo han hecho más intensamente, otras no tanto, entonces hay que ir buscando un equilibrio, pero estoy convencida que ahí tenemos que reforzar también la tarea del Estado. Totalmente de acuerdo. ¿Te sentís contenta con la tarea que estás al frente de estas comisiones? Estoy muy contenta con este nuevo desafío en la Cámara. La realidad es que además, después de 8 años de trabajar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegar al Congreso de la Nación con otros temas, con otra escala, la verdad que me entusiasma muchísimo y estoy muy agradecida también porque el partido ha confiado en mí para presidir la Fundación Pensar, que es otro enorme trabajo que tengo por delante para intentar dar una mano y poder colaborar con los distintos gobiernos locales y provinciales para intentar armar planes de gobierno. Así que realmente estoy con muchísima tarea, pero estoy feliz con este nuevo lugar de trabajo. Yo la comparto porque aún viniendo de... No, vos también venís de muchos... 2 periodos, en la ciudad. 2 periodos y después como subsecretario de Justicia. Pero las palabras que estaba diciendo ella me gustaron mucho porque yo siento lo mismo que vos, Carmen. El desafío es distinto y es como cuando decimos con alguien que estuvo mucho tiempo también en la ciudad que nunca había llegado a, como decimos, a jugar en la esfera nacional, actuar en la esfera nacional, que es Facundo Suárez Lastra, y que decíamos que éramos de cabotaje. Y esto como una perspectiva absolutamente distinta, porque por más que uno tenga la noción de que vivimos en un país federal, que no somos la ciudad autónoma, sino la ciudad autónoma y 23 jurisdicciones más, uno de las otras jurisdicciones las veía muchas veces como los lugares turísticos, los lugares, o sea, y ahora que debe pasarlo por lo mismo cuando escuchás en nuestros chats de diputados del interior que te dicen allá se inauguró un aeropuerto en Salta y cómo viven los cambios y las transformaciones que ha habido este último tiempo, la construcción de nuevas rutas. Tenés una visión mucho más... Yo soy una enamorada de la ciudad de Buenos Aires y te reconozco que también después de 2 periodos ahí, a mí me costó muchísimo, entre comillas, dejar, porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires, más allá de que es el lugar donde nací, he trabajado muchísimo en esos hospitales y sobre todo conocer la calle, los vecinos, cuáles son las problemáticas y demás. Me costó dejar la ciudad, pero también reconozco que esto que señalás vos, de esta interacción con este país tan grande que tenemos, es sumamente interesante y además te abre la puerta y la cabeza a otras realidades
y a otras políticas públicas que tienes que tener en cuenta porque nuestro país lo necesita. Seguro. Así que los que entramos por la ciudad igual estamos sí, muy contentos trabajando por todo el país también. Y veníamos no veníamos de un spa, porque teniendo como jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, tenía que trabajar todo el día. Yo estuve a los dos, yo estuve como jefe de gobierno Mauricio Macri, claro, mis primeros 4 años, y después a Horacio, que por supuesto siempre con su enorme capacidad de trabajo y con esa cabeza en donde él tiene todos los problemas de la ciudad presentes, realmente admirable, un gran maestro. Yo trabajé el final del Macri, del gobierno de Mauricio como jefe de gobierno, y toda la gestión de Horacio, que fue realmente, que es encomiable lo que hace, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y seguí manejando como estás manejando este plenario de comisiones. Vamos, ahí vamos. Está excelente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar nuevamente del tema aborto con 2 destacadas mujeres. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y en este segundo bloque vamos a continuar hablando sobre el tema de la interrupción legal del embarazo. Siempre no me canso de repetirlo y machaconamente lo digo. No puede haber una interrupción de algo porque interrupción necesariamente narra un proceso y cuando uno en este caso dice que se interrumpe un proceso que luego va a continuar. En este caso el proceso no continúa porque termina con la muerte de la persona por nacer. Y hoy tenemos para hablar desde temas Segolendo y Closel, magíster en Historia, profesora de Bioética, y a la doctora Eleonora Cano, que es la prosecretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Gracias por venir. Y la primera pregunta que se me ocurre a vos como abogada es que, bueno, yo entiendo que la legalización del aborto es absolutamente inconstitucional, que desde una perspectiva, para quienes consideramos sagrada la vida, desde una perspectiva moral que no necesariamente debe nutrirse de fundamentos religiosos, la legalización del aborto es inadmisible, pero esto se sustenta también en normas como la que recién evocaba o mencionaba Carmen Polledo, el artículo 19 del Código Civil, que es semejante al del Código Civil actual, que es semejante al del Código Civil de Vélez, el 63, y además la nota que dice Vélez al pie, cuando dice la persona por nacer no es persona futura, es persona ya. Pero me gustaría conocer tu visión. Bueno, efectivamente nuestra tradición jurídica defiende a la vida desde la concepción. Este artículo 19, que usted también mencionaba, habla de la existencia de la persona desde la concepción. Vélez hablaba desde la concepción en el seno materno, pero bueno, por supuesto, este artículo ayornado a las circunstancias actuales implica que sea desde la concepción. Y la concepción es un término médico. El derecho toma nota de este aspecto, de esta realidad biológica, que indica que la concepción es la singamia, la unión de los gametos.
Esta unión de los gametos lo que hace es dar origen a una vida, y esta vida individual es la que defendemos. Pero además de eso, de nuestra tradición jurídica que ha sido receptada en el actual Código Civil, también existe el artículo 51 del Código Civil actual, donde se habla de que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. ¿Qué mayor dignidad que la de la vida? La vida como hecho biológico, tomado por el derecho, es el sustrato de todos los demás derechos. Si no hay vida, no hay existencia, y la existencia es el presupuesto que permite que al hombre se le reconozcan todos los demás derechos. Pero no solamente desde el punto de vista del Código Civil. Nuestro Código Civil, además, dentro de sus fundamentos, habla de la constitucionalización del derecho privado. Y eso implica que los tratados internacionales son receptados en nuestra normativa interna. Y allí entonces tenemos la obligación de tomar nota del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. La Convención Americana de Derechos Humanos precisamente establece a la concepción como el hito fundamental de los derechos, el comienzo de la vida desde la concepción. Ségolène du Clossel, vos traes la experiencia muy rica de lo que ocurrió en Francia, que la despenalización terminó banalizando el aborto. Sí, me parece que Argentina tiene... Yo amo Argentina, es mi país de adopción y pienso que los argentinos tienen una oportunidad de sacar experiencia de error que cometieron otros países. Entonces, hace 43 años, en enero 75, se promulgó la ley del aborto en Francia y el resultado es efectivamente esa banalización que lleva a varias cosas. Primero, el espíritu de la ley cambió. Hubo 11 leyes del aborto en Francia entre 75 y 2017, cada 4 años, una ley para precisar y producir esa banalización. Cada vez ellos dicen que fue para abrir cada vez más posibilidad a más igualar la condición de todas las capas de la sociedad frente al aborto, por ejemplo. Pero cada vez se quitaron cautelas y quizá una ley muy importante, porque la ley argentina habla de las adolescentes, fue 2001. El aborto en Francia se permitió a las menores de edad abortar sin autorización de los padres. Entonces, la consecuencia inmediata fue, entre 2002 y 2006, el número de abortos de menores de edad creció de 25%. Entonces, el gobierno se quedó atónito ante ese aumento. Entonces, es como si se vota una ley y la gente no se da cuenta de las consecuencias. Entonces, con ese aumento de los abortos de las menores de edad, el gobierno pidió un informe, una encuesta en profundidad, y el propio médico, un ginecólogo famoso en Francia, el doctor Israel Nizan, después de ese informe, públicamente dijo terminar su primera historia de amor por un aborto es un camino traumático y desolador. Y en privado él dice, estoy a favor del aborto, pero cuánto me alegro que ni mi mujer ni mi hija hayan abortado. Entonces, lo que quiero decir a los argentinos es que atrás de una ley que despenaliza el aborto hay muchas paradojas, muchas contradicciones, pero que se descubren después. ¿Cómo es actualmente en Francia entonces? ¿Hasta qué etapa del embarazo es legal el aborto? En caso de discapacidad del feto hasta el último día ¿Y en del embarazo, resto de los casos? hasta 9 meses de embarazo. ¿Y sin ninguna causa especial? La ley dice hasta 12 semanas hoy. Y entonces hoy se expandió mucho el aborto por medicamento hasta 5 o 7 semanas de embarazo. Y de vuelta estamos en la paradoja, porque se difundió mucho porque se piensa que es menos traumático que el aborto por cirugía. Y no es lo que dicen las mujeres. De vuelta hay una contradicción entre la ley, lo que piensa el legislador como en abstracto al momento de votar, y lo que viven. Lo interesante ahora en Francia es que mucha gente empezó a hablar. Y lo que dicen las mujeres que conocieron el aborto por medicamento, dicen, 1,
nadie me había dicho que era tan traumático. 2, es como sentí que me vacía de mí misma. Y eso, cuando está pasando, ya es tarde, ya no hay vuelta atrás. Y quizá lo que los argentinos pueden tomar en cuenta es, se pueden evitar mucho sufrimiento. El papel del legislador es proponer alternativas al aborto. Me parece que eso es lo que esperan las mujeres en Argentina, las que trato en los barrios carenciados. Eleonora, actuar sobre las consecuencias, sobre las causas y no sobre las consecuencias. Efectivamente, porque allí está el respeto por la dignidad humana. Es decir, cuando nosotros hablamos de dignidad, nos referimos a todas las vidas que están involucradas en este proceso. Lo que bien decía Ségolène de las consecuencias y de las consecuencias traumáticas, psicológicas, fundamentalmente. Y el derecho contemporáneo es fundamentalmente interdisciplinario. El legislador no puede ser tan necio de no tomar nota de todo lo que las ciencias médicas, la psicología, la sociología y la historia aporta en cuanto a experiencia. Por eso es tan importante lo que dice Ségolène, porque nos trae la experiencia de otros países. Y no podemos estar ciegos ante una realidad de esa naturaleza. Las consecuencias deberían mitigarse desde un comienzo, al momento de establecer una ley. Y la ley es la ley protectora, la ley intuitiva, la ley que protege a la mujer en situación de vulnerabilidad y que cuando esté a punto de llevar a cabo un aborto, la contenga. Eso se hace a través de la ley y de las políticas de Estado eficaces. En el último segundo, ¿en Francia se utiliza el aborto como método anticonceptivo? Es como una consecuencia. Cuando se votó en 1975, se pensaba que el nivel de aborto iba a bajar por la difusión de la anticoncepción, y no fue así, porque lo que se creó es una mentalidad anticonceptiva. Y hoy 70% de las mujeres que abortan estaban tomando un anticonceptivo cuando se produjo el embarazo. Así que hubo una toma de conciencia de que la anticoncepción no funciona siempre y que el aborto llegó a ser como la anticoncepción de segunda mano. Muchísimas gracias a ambas, y es un poco, la verdad que es lamentable que a veces el legislador esté actuando con un sistema de ensayo y error y tenga que cada 4 años estar modificando una norma porque no se previó las consecuencias. Esto pasó también con la ley de... Bueno, en la Argentina no podemos dar ejemplo de nada porque las leyes se cambian. Las leyes se cambian. Vos como profesor de Derecho Constitucional, estamos por la vida, estamos por la dignidad humana como valores no negociables. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.